Fue expulsada como si nunca hubiera existido en ese mundo cruel que decide quién merece vivir con dignidad y quién debe ser olvidado en las sombras de la ciudad que nunca duerme. La sociedad le dio la espalda y siguió adelante como si su caída fuera un detalle irrelevante. Nadie preguntó su nombre, su dolor o qué la había llevado allí. Cada paso que daba parecía confirmar una sentencia silenciosa. La miseria la tragó lentamente mientras el tiempo pasaba indiferente, pero algo oculto en el pasado comenzó a moverse peligrosamente. Una verdad latente despertó lentamente, lista para romper el silencio impuesto. Caminaba por las calles como una sombra ignorada por todos los que pasaban con prisa. Ojos pasaban sobre su cuerpo sin verla realmente, como si fuera invisible. El peso del abandono se acumulaba en sus hombros cansados. El frío de la noche parecía más humano que cualquier palabra recibida durante el día. Restos de comida se peleaban con la misma dignidad que ya no existía. El orgullo había sido arrebatado junto con su lugar en el mundo. Sobrevivir se convirtió en su único objetivo diario. Nadie sabía de dónde venía ni quién había sido antes de la brutal caída. Su historia se borró como un error que perturba la memoria colectiva. Una vez tuvo un hogar, sueños e incluso un apellido respetado. Ahora solo poseía un pedazo de cartón mojado en la acera. La sociedad decidió que no merecía espacio ni compasión. Fue expulsada de todo sin explicación, como si nunca hubiera pertenecido a ningún lugar. Los recuerdos se convirtieron en su mayor castigo durante las noches interminables. Imágenes de un pasado mejor afloraron cuando el cansancio intentó vencerla, viejas risas resonaron en su mente como burla cruel, promesas rotas adquirieron rostros bien definidos. Cerró los ojos, tratando de escapar de su propio recuerdo, pero su mente insistió en recordar quién era, y eso dolió más que el hambre constante que roía su cuerpo. El desprecio comenzó dentro de la misma familia que una vez llamó hogar. Palabras agudas fueron lanzadas como sentencias definitivas, los juicios reemplazaron cualquier intento de escuchar o ofrecer apoyo, los errores se amplificaron mientras sus cualidades eran ignoradas, un solo tropiezo fue suficiente para descartarla, nadie quería escuchar su versión de la historia. Y así el primer empujón hacia el abismo se dio sin remordimientos. Si esta historia te llama la atención en algún momento, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. Luego vinieron los amigos que desaparecieron con el tiempo, los mensajes nunca respondidos y las puertas que nunca volvieron a abrirse. Cada silencio reforzó la certeza de que estaba sola. La vergüenza comenzó a acompañarla como una sombra permanente, pedir ayuda parecía un crimen imperdonable. La caída fue lenta pero constante, como una condena inevitable, y cuando se dio cuenta, no hubo vuelta atrás, solo el frío suelo de la realidad. Su trabajo se perdió junto con su reputación, manchada por mentiras. Los rumores se extendieron más rápido de lo que la verdad podía alcanzarla. Nadie quería escuchar explicaciones ni comprender el contexto. Pasó de ser una mujer común a un ejemplo de lo que no se debe ser. El juicio público la alejó aún más. Todo intento de empezar de nuevo fue bloqueado, y así la miseria se convirtió en su residencia permanente. Dormir en las calles le enseñó lecciones que nadie debería aprender. El miedo se convirtió en un compañero constante al atardecer. Pasos desconocidos desencadenaron el pánico inmediato. Su cuerpo cansado nunca se relajó del todo. Cualquier ruido podía significar un peligro inminente, pero se resistía porque rendirse no era una opción. Había algo dentro de ella que se negaba a morir. Antes de continuar, suscríbete al canal, esta verdad no se puede ignorar. El tiempo pasó y la esperanza casi se desvaneció por completo. Los días se fundieron en una rutina sin sentido. El hambre, el frío y el desprecio formaron un ciclo sin fin. Empezó a creer que merecía ese cruel destino. La voz de la sociedad resonó en su mente, repitiendo que no valía nada, pero en el fondo algo permanecía inquieto, esperando el momento oportuno. Incluso olvidada, observaba todo a su alrededor con silenciosa atención, aprendiendo a interpretar las expresiones e intenciones humanas. El dolor la hizo más sensible al sufrimiento ajeno. Cada persona caída tenía una historia similar a la suya. Esto le hizo comprender que no estaba sola en esa exclusión, había un patrón cruel en juego, y ella era solo otra víctima invisible de este sistema implacable. Una noche, mientras rebuscaba entre objetos abandonados, algo diferente le llamó la atención, un pequeño detalle, pero lo suficientemente extraño como para romper la rutina. Parecía insignificante a primera vista, pero despertó en ella una sensación de olvido. Su corazón latía con fuerza sin explicación lógica, algo en ese momento parecía fuera de lugar, como si el pasado estuviera a punto de manifestarse inesperadamente. Intentó ignorar esa sensación por miedo a volver a decepcionarse. La vida le había enseñado que la esperanza duele cuando nace en el lugar equivocado. Sin embargo,
Sus ojos volvían a ese detalle una y otra vez. Había algo allí que no debería existir. Su intuición gritaba mientras la razón intentaba silenciarla, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de descubrir la verdad. La sociedad que la expulsó jamás imaginó que el olvido no sería permanente. Nadie creía que esta mujer caída aún guardara secretos importantes. Su nombre había sido borrado de los registros humanos, pero no de la historia, que estaba a punto de recuperar su lugar. Algo estaba a punto de cambiar, y cuando lo hiciera, muchos lamentarían haberla ignorado. Sostuvo el objeto con manos temblorosas, sintiendo un peso que trascendía lo material. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en su mente confusa, fragmentos sueltos del pasado buscando encajar, su corazón latía con fuerza como si advirtiera lo que vendría. Algo allí conectaba directamente con su antigua vida, y esto la dejó a la vez asustada y curiosa. El frío de esa noche parecía diferente, como si el mundo estuviera suspendido. El ruido de la ciudad se desvaneció por unos segundos. Si crees que ninguna historia debe silenciarse, suscríbete, esta te lo demostrará. Se sentó en el suelo intentando comprender lo que sentía. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente, no eran solo lágrimas de dolor. Había algo nuevo mezclado, una sensación olvidada llamada posibilidad que comenzaba a emerger tímidamente. Durante años había creído que su historia había terminado en las calles, que nadie recordaría jamás quién era, pero ese momento desafió todo lo que había aceptado como verdad. Tal vez su caída no había sido solo una injusticia, tal vez había sido planeada. Esta idea la golpeó como una violenta conmoción, haciéndole respirar con dificultad, y su mente inmediatamente entró en conflicto. Si eso fuera real, significaba que alguien había mentido, ocultado y manipulado hechos importantes. Personas que ahora ocupaban puestos de respeto podrían haber construido sus vidas sobre su destrucción. Este pensamiento quemaba más que el frío de la noche. Una rabia silenciosa comenzó a crecer dentro de ella, reemplazando la apatía que la había acompañado durante tanto tiempo. Intentó alejar estas ideas por miedo a las consecuencias. Descubrir la verdad podría ser costoso. La sociedad no suele perdonar a quienes desafían sus narrativas preestablecidas. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a volver a un estado de sumisión. El olvido impuesto comenzó a desmoronarse lentamente, y junto con él, nació una fuerza que ya no reconocía en sí misma. Esa mujer a la que todos habían descartado comenzaba a despertar de una larga pesadilla. Cada dolor que había soportado parecía cobrar un nuevo significado, nada había sido en vano. Cada humillación ahora se transformaba en combustible interno. Seguía caída, seguía en la miseria, pero algo esencial había cambiado, ya no estaba vacía por dentro. El pasado que intentaban enterrar comenzaba a respirar de nuevo. Las verdades no permanecen ocultas para siempre, ni siquiera bajo el desprecio y el silencio. El mundo aún no lo sabía, pero la historia de esa mujer estaba lejos de terminar. El olvido estaba a punto de ser confrontado, y la sociedad que la había expulsado no estaba preparada para lo que estaba por salir a la luz. Se levantó lentamente, con el objeto aún en sus manos, el cuerpo cansado, pero la mente más aguda que nunca. El miedo seguía presente, pero ya no la paralizaba. Algo más grande estaba en juego, algo que exigía valentía. Respiró hondo, intentando prepararse para lo que estaba por venir, sin saber que este sería solo el primer paso de un importante punto de inflexión. Esa noche, por primera vez en años, no durmió pensando solo en sobrevivir. Su mente trabajaba en silencio, organizando recuerdos, conectando hechos, levantando sospechas. El pasado comenzó a revelarse como un cruel rompecabezas, y cada pieza encontrada la acercaba a una verdad que lo cambiaría todo, incluso su propia identidad. La mujer que la sociedad había expulsado seguía allí, sucia, hambrienta y olvidada a los ojos del mundo, pero algo había despertado irreversiblemente en su interior. El destino comenzaba a moverse en silencio, la miseria ya no era el final del camino, solo el punto más bajo antes de la ascensión, y la verdad, pacientemente, comenzaba a reclamar su espacio. Pasó la noche despierta, aferrándose a ese objeto como si fuera su único ancla en la realidad. El miedo a perderlo le impedía cerrar los ojos. Cada ruido de la calle parecía una amenaza directa. Su mente revisó el pasado, buscando conexiones olvidadas. Recuerdos fragmentados comenzaron a tomar forma lentamente, viejos nombres emergieron como ecos lejanos, y por primera vez, comprendió que su caída no fue solo mala suerte. Cuando salió el sol, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Su cuerpo seguía débil y hambriento, pero su mente estaba más alerta que nunca. La miseria ya no parecía un destino definitivo, ahora había una razón para resistir más allá de la supervivencia básica. Necesitaba comprender qué se había ocultado, descubrir quién se benefició de su ruina y por qué había sido tan fácil borrarla del mundo.
Cada paso que dio ese día tenía un peso diferente. Las calles eran las mismas, pero sus ojos ya no lo eran. Observó detalles que antes había ignorado, rostros que habían desviado la mirada ahora despertaban sospechas. La ciudad parecía guardar secretos en cada rincón, como si todo supiera más de su historia que ella misma, y esta sensación la acompañaba constante e inquietantemente. El hambre la corroía, pero se resistía a pedir ayuda como antes. El orgullo resurgía silenciosamente, una sensación de identidad que comenzaba a reconstruirse lentamente. Ya no era solo otra persona olvidada, había algo en ella que importaba, aunque nadie más lo supiera aún, y esta constatación comenzó a cambiar su actitud hacia el mundo hostil que siempre la había oprimido. Mientras caminaba, destellos del pasado afloraban sin previo aviso, un viejo edificio, una voz familiar, un aroma que despertaba recuerdos profundos. Todo parecía estar conectado de alguna manera con lo que había encontrado. Le dolía la cabeza por el esfuerzo de recordar, pero persistió, pues sentía que cada recuerdo recuperado era un paso más cerca de la verdad que habían intentado enterrar junto con su dignidad. Recordó el día en que todo empezó a desmoronarse, las acusaciones sin pruebas, la gente que se distanció demasiado rápido, la vergüenza pública que destruyó su reputación, nada se investigó, nadie quiso escuchar, y ahora todo tenía un sentido aterrador. Alguien necesitaba que la descartaran rápidamente, alguien necesitaba que su silencio permaneciera intacto. El miedo regresó con fuerza al comprender esto. Remover el pasado significaba atacar intereses peligrosos, gente que nunca imaginó enfrentarse a alguien como ella, una mujer caída, invisible, considerada incapaz incluso de defenderse. Quizás por eso subestimaron tanto su caída, sin imaginar que el olvido pudiera ser temporal. Pasó el día entero vagando entre pensamientos y calles, evitando lugares concurridos, protegiendo ese objeto como un preciado secreto. Sintió que debía actuar con cautela, no podía confiar en cualquiera. La sociedad ya había demostrado que elige bando con facilidad, y el suyo siempre había sido el más débil, pero eso comenzaba a cambiar silenciosamente en su interior. A última hora de la tarde, encontró un lugar apartado donde solía descansar. Allí se sentó y observó el objeto con más atención. Detalles que antes ignoraba se hicieron evidentes, marcas, fechas, señales que confirmaban sus sospechas. Esto no era común, era una prueba olvidada, algo que nunca debería haberse perdido, y ahora estaba en sus manos como una provocación del destino. Su corazón se aceleró al comprender su valor, no en dinero, sino en verdad. Podría reescribir toda su historia, explicar su caída y exponer a quien la empujó, pero también podría ponerla en peligro inmediato. La decisión no era sencilla. Permanecer invisible siempre había sido más seguro, pero ahora la invisibilidad comenzaba a asfixiarla. Pensó en cuántas noches lloró creyéndolo todo, cuántas veces aceptó el desprecio como justo castigo, y este recuerdo despertó una profunda ira, dirigida no solo hacia los demás, sino hacia sí misma por haberlo creído. La culpa que había cargado durante años comenzó a disolverse lentamente, dando paso a un sentimiento nuevo y poderoso. La verdad, aún incompleta, comenzó a restaurar su humanidad. Ella no era un error, ni una desviación social. La habían convertido en un chivo expiatorio, usada y descartada. Esta comprensión dolió, pero también la liberó, pues le devolvió algo que le habían arrebatado a la fuerza, el derecho a existir sin culpa. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba indiferente, tomó una decisión silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero no la dejaría desaparecer de nuevo. La historia que intentaban borrar respiraría, aunque fuera peligrosa, aunque fuera lenta. Necesitaba llegar hasta el final, porque continuar en la miseria con la verdad en sus manos sería una nueva forma de muerte. Empezó a observar a personas específicas a su alrededor, figuras que antes le habían pasado desapercibidas, guardias de seguridad, empleados, rostros repetidos en ciertos lugares. Todo parecía formar parte de un escenario mayor, la ciudad era un tablero de ajedrez y ella, una pieza desechable. Ahora empezaba a comprender las reglas del juego que nunca le habían explicado. La soledad seguía siendo su compañera constante, pero ya no estaba vacía. Sus pensamientos la acompañaban, el dolor tenía un propósito. Cada día en la calle se transformaba en un aprendizaje silencioso. Conocía el rostro más cruel de la sociedad, y esto le otorgaba una ventaja inesperada. Nadie sospecha de alguien que ya se considera derrotado. Recordó un nombre olvidado por todos, alguien que había estado presente antes del colapso total, una persona que parecía haber desaparecido al mismo tiempo que ella. Este recuerdo la impactó, pues quizá no estaba sola en esa historia, quizá había otras víctimas, otros silencios forzados que nunca fueron escuchados. El miedo a encontrar respuestas empezó a competir con la necesidad de justicia,
Descubrir la verdad significaba revivir heridas profundas, enfrentarse a traiciones que aún dolían, pero ignorarlas ahora parecía imposible. El pasado había despertado, y cuando eso sucede, no hay un regreso cómodo al olvido. Pasó la noche planeando mentalmente sus próximos pasos, sin papel, sin notas, todo debía permanecer almacenado solo en su mente. Cualquier descuido podía ser costoso. La sociedad no perdona a quienes amenazan su orden silencioso, especialmente cuando esa amenaza proviene de alguien que debería permanecer invisible. Mientras observaba el cielo oscuro, comprendió algo simple y aterrador: nada de lo que había vivido era casual. Cada exclusión, cada humillación, cada puerta cerrada formaba parte de un camino que la condujo a ese momento, y eso significaba que su historia nunca fue pequeña, solo deliberadamente oculta. La mujer olvidada comenzó a reconstruirse en silencio, aún sucia, aún hambrienta, pero ahora consciente. Su mirada cambió, su postura también, algo en su presencia comenzó a transformarse, aunque nadie lo notara aún. La miseria ya no la definía, era solo el telón de fondo temporal de su viaje. Sabía que el mundo no estaba listo para escuchar su versión de la historia. Las verdades tienden a ser inquietantes cuando desmantelan narrativas cómodas, pero eso ya no importaba tanto. Había algo más importante en juego que la aceptación social: justicia, identidad y supervivencia emocional, cosas que ya nadie podía arrebatarle. El objeto que llevaba dejó de ser un simple hallazgo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada vez que lo tocaba, recordaba que no estaba loca, que su dolor tenía un origen, que su caída tenía responsables, y esta certeza la mantenía fuerte incluso en los momentos de mayor fragilidad física. La noche avanzaba y se dispuso a dormir, pero no como antes. Había vigilancia en sus pensamientos, cuidado en cada movimiento. El peligro ahora era real, pero también lo era la posibilidad de un cambio, algo que jamás se atrevió a imaginar cuando fue expulsada de la sociedad sin explicación. Al cerrar los ojos, una certeza se consolidó en su interior: la verdad ya no estaba enterrada, estaba en movimiento, y con ella, su historia comenzaba a emerger de la miseria para exigir espacio, atención y consecuencias. La mujer olvidada estaba a punto de volverse imposible de ignorar. Sin siquiera saberlo, en ese momento cruzó un punto de no retorno. La sobreviviente dio paso al investigador silencioso, la víctima comenzó a transformarse en una amenaza y la sociedad que la expulsó aún no tenía idea de que el curso de la historia ya había comenzado a cambiar drásticamente. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante que nunca antes había sentido. Cada amanecer traía consigo la sensación de ser observada, incluso cuando no había nadie cerca. La ciudad parecía reaccionar a sus silenciosos movimientos, como si el pasado despertara con ella, y esta percepción la mantenía en un estado de alerta permanente, impidiéndole un verdadero descanso. Empezó a probar discretamente los límites, recorriendo lugares que había evitado durante años, observando reacciones, notando sutiles cambios en el entorno. Algunas miradas se prolongaban más de lo habitual, algunas personas parecían reconocerla sin saber de dónde. Esto la asustaba, pero también confirmaba que su presencia no era tan invisible como creía. El hambre seguía siendo una batalla diaria, pero ahora había estrategia en cada decisión. Calculaba dónde preguntar, cuándo alejarse, con quién hablar. La calle se había convertido en una cruel escuela que le enseñaba a sobrevivir sin depender de la compasión ajena, y esta habilidad se estaba volviendo esencial para lo que estaba por venir. En medio de este movimiento silencioso, volvió a pensar en el nombre que había resurgido en su memoria, esa persona que había desaparecido junto con su antigua vida. Cuanto más pensaba, más detalles emergían: conversaciones interrumpidas, promesas incumplidas, advertencias ignoradas. Tal vez esa persona sabía más de lo que dejó ver en ese momento. La posibilidad de no estar sola en esta historia le trajo consuelo y miedo a la vez. Consuelo al imaginar que alguien podría confirmar su versión, miedo al pensar en el destino de esa persona, si fue silenciada de la misma manera o logró escapar antes de la caída final. Esta duda comenzó a atormentarla constantemente. Se dio cuenta de que necesitaba información, no podía avanzar solo con la intuición y los recuerdos fragmentados. Necesitaba observar, escuchar conversaciones, capturar fragmentos de realidad que la gente dejaba escapar sin darse cuenta. La calle, una vez más, resultó ser un lugar privilegiado para quienes saben escuchar sin ser notados. Sentada en un rincón discreto, comenzó a escuchar conversaciones aleatorias, quejas, confidencias arrojadas al viento, nombres surgían aquí y allá, algunos coincidiendo peligrosamente con sus recuerdos. Esto le aceleraba el corazón, indicando que el pasado aún circulaba entre la gente, aunque se disfrazara de historias cotidianas. Cada coincidencia reforzaba la sensación de que su caída no había sido olvidada por todos, solo convenientemente silenciada. Algunas verdades sobreviven en susurros,
y empezó a comprender que necesitaba reconstruirlos con paciencia, como quien arma un mosaico invisible a los ojos comunes. El miedo a equivocarse era constante, cualquier paso en falso podía delatar sus intenciones. Seguía sin protección, sin aliados claros, solo su experiencia y su habilidad para pasar desapercibida. Esto la hacía frágil y poderosa a la vez, una combinación peligrosa para quien subestima a quien ya lo ha perdido todo. Una tranquila tarde, se dio cuenta de que la seguían unos metros, pasos calculados, una distancia constante, nada explícito, pero suficiente para activar la alarma. Su cuerpo reaccionó automáticamente, su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció neutral. Años en la calle le habían enseñado a disimular su miedo a la perfección. Cambió sutilmente de ruta, entrando en lugares concurridos, luego en calles más estrechas, comprobando si la presencia persistía, y así fue. Esto confirmó que algo había cambiado, alguien había notado su movimiento, y eso significaba que la verdad que cargaba ya empezaba a inquietarlos incluso antes de que se revelara. Tras librarse de esa presencia, sintió una mezcla de alivio y urgencia. Ya no podía actuar como antes, necesitaba acelerar el paso con inteligencia. La invisibilidad se desmoronaba lentamente, y esto exigía decisiones más firmes, consciente de los riesgos que implicaba. Regresó a su refugio improvisado esa noche con la mente agitada. Sabía que no era una coincidencia, alguien la observaba, alguien tenía interés en mantener el pasado enterrado. Esta confirmación fortaleció su convicción de que estaba en el camino correcto, incluso si la ponía en peligro real. El agotamiento físico le pasó factura, pero no le resultaba fácil conciliar el sueño. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra parecía sospechosa. Aún así, se obligó a descansar, sabiendo que necesitaba claridad mental para continuar. Sobrevivir ahora no se trataba solo de resistir, se trataba de planificar. Comenzó a revisar mentalmente todo lo que sabía, quién estaba presente antes de la caída, quién se benefició después, quién desapareció sin explicación. Empezaron a surgir patrones, y con ellos, una red silenciosa de intereses que la sociedad fingía no ver. La comprensión de que había sido sacrificada para mantener una imagen limpia y conveniente fue devastadora, pero también esclarecedora. La sociedad no solo había expulsado a una mujer, sino un problema que debía desaparecer, y ahora ese problema había regresado, exigiendo respuestas. Al amanecer, tomó una decisión importante. Necesitaba encontrar ese nombre del pasado, aunque fuera arriesgado, aunque doliera. Esa persona podría ser la clave para confirmar sus sospechas o desmantelarlas por completo. La duda ya no era soportable. Empezó a circular por lugares específicos donde solía estar esa persona, observando con cautela, preguntando indirectamente, sin revelar nada. Algunas respuestas llegaban con silencios incómodos, otras con evasivas, que solo reforzaban la idea de que algo andaba mal en esa historia. Cada negativa aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Cuanto más evitaban la gente el tema, más claro se hacía que ese nombre seguía incomodándola. El pasado no estaba muerto, solo oculto bajo capas de conveniencia y miedo colectivo. En uno de estos encuentros, un comentario aparentemente inocente le proporcionó una pista concreta, un lugar, una fecha, algo que coincidía exactamente con sus recuerdos. Su cuerpo reaccionó con un escalofrío involuntario, no era imaginación, era confirmación. Pasó el resto del día intentando contener la ansiedad. Necesitaba actuar con cautela, cualquier acción precipitada podía alertar a quienes la observaban. Pero ahora tenía un objetivo claro, una dirección definida, la historia comenzaba a tomar forma. La miseria aún la rodeaba, el frío, el hambre y el agotamiento no habían desaparecido, pero su mente ya no estaba atrapada en ese escenario. Algo más grande se estaba desarrollando, algo que trascendía su condición actual y la mantenía en pie. Empezó a comprender que su mayor arma era el conocimiento acumulado en silencio. Nadie presta atención a quien ha caído, nadie imagina que alguien olvidado esté reconstruyendo las cosas, y esta ventaja podría ser decisiva cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Al caer la noche, se sintió más cerca del centro de la historia que habían intentado borrar. El miedo aún existía, pero ahora caminaba junto al coraje. La mujer expulsada por la sociedad ya no huía del pasado, avanzaba hacia él. Sin siquiera darse cuenta, dejó de ser una simple sobreviviente de la miseria, se convirtió en un peligroso vínculo entre lo oculto y lo que necesitaba ser revelado, y desde entonces, cada paso la acercaba a una confrontación inevitable. La historia se acercaba, y ella sabía que pronto ya no habría lugar para la neutralidad, o la verdad saldría a la luz, o sería relegada al silencio definitivo. Pero ahora, a diferencia de antes, estaba preparada para luchar. La proximidad de la verdad empezó a cobrar un precio más alto del que había imaginado.
Cada movimiento parecía ahora observado por ojos invisibles. La ciudad ya no era solo un telón de fondo, se había convertido en parte activa del conflicto. El aire parecía más pesado, como si el pasado presionara contra el presente con cada respiración contenida. Empezó a moverse con aún más cautela, evitando rutinas predecibles, cambios de horarios y rutas. La experiencia callejera le había enseñado que quienes controlan su propio camino reducen las posibilidades de ser acorralados, y ahora se trataba de una cuestión de verdadera supervivencia, no solo de resistencia diaria. La ubicación indicada en esa pista de hormigón no se le iba de la mente. Cuanto más pensaba en ello, más recuerdos afloraban asociados a ese espacio, viejas conversaciones, decisiones mal explicadas, silencios convenientes, todo empezaba a tener sentido de una forma dolorosa, como piezas que siempre habían estado ahí pero que habían sido ignoradas por miedo. Sabía que acercarse a ese lugar podría revelar mucho más de lo que estaba preparada para afrontar, pero también comprendía que no había alternativa. Seguir ignorándolo significaría aceptar la versión que la sociedad le había impuesto y que ya no estaba dispuesta a hacer. El hambre la carcomía al caminar, pero la tensión era mayor que cualquier necesidad física. Su cuerpo parecía funcionar automáticamente, guiado solo por su mente centrada en el objetivo. Cada rincón era evaluado, cada rostro analizado, la paranoia se mezclaba constantemente con la intuición. Al acercarse al lugar, su corazón latía aceleradamente de forma casi insoportable. Ese espacio tenía un enorme peso simbólico. Era allí donde todo parecía haber empezado a desmoronarse, y ahora, años después, regresaba no como una víctima ingenua, sino como alguien consciente de lo que le habían arrebatado. No entró de inmediato, prefirió observar desde lejos, sentarse, fingir indiferencia, escuchar. La calle le había enseñado que la información importante emerge cuando nadie se da cuenta de que lo están observando, y eso fue exactamente lo que hizo, esperando el momento oportuno con calculada paciencia. Conversaciones paralelas comenzaron a captar su atención, fragmentos sueltos que, al recomponerlos, confirmaban sus sospechas. Nombres, cargos, decisiones apresuradas, todo apuntaba a un acuerdo tácito a costa suya. La confirmación dolió, pero también fortaleció algo en su interior. La certeza de que la habían sacrificado deliberadamente la hizo sentir una intensa mezcla de ira y claridad. No era locura, no era una exageración, era real. Alguien había decidido destruirla para proteger intereses mayores, y esta constatación cambió definitivamente su forma de ver el mundo. Se alejó de la escena antes de ser notada. El impacto del descubrimiento necesitaba ser procesado con calma. Huir ahora sería peligroso. Actuar impulsivamente podría arruinarlo todo. La inteligencia emocional se convirtió en su mayor aliada en ese momento crítico. Durante horas, caminó sin rumbo, tratando de organizar sus pensamientos y emociones. El dolor llegó en oleadas, seguido de una fuerza silenciosa que la impulsó hacia adelante. Cada recuerdo cobró un nuevo significado a la luz de la verdad emergente. Pensó en cuántas veces había pedido explicaciones y solo recibió desprecio, cuántas puertas se le habían cerrado sin justificación. Todo esto ahora encajaba en un plan mayor, y darse cuenta de esto fue a la vez devastador y liberador, ya que quitó el peso de una culpa que nunca fue suya. El peligro se hizo más evidente cuando notó movimientos extraños a su alrededor, personas que aparecían con una frecuencia inusual, miradas demasiado atentas, pasos sincronizados. No era una coincidencia, la verdad estaba dejando rastros, y alguien quería borrarlos rápidamente. Necesitaba usar toda su experiencia para mantenerse fuera de su alcance, mimetizarse, desaparecer, reaparecer en otros lugares. La ciudad volvió a ser su laberinto, pero ahora conocía mejor sus trampas y rutas de escape. Incluso con el miedo constante, algo nuevo sostenía sus pasos, una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de limpiar su nombre, sino de exponer un mecanismo cruel que destruyó su vida y probablemente la de otros también. En medio de esta tensión, se dio cuenta de algo importante: no podía afrontar todo sola por mucho más tiempo. Necesitaba a alguien que la escuchara, la comprendiera y quizás la ayudara, pero confiar era un gran riesgo después de todo lo que había pasado. Recordó ese nombre del pasado de nuevo, ahora con aún más urgencia. Esa persona parecía ser el único puente posible entre lo oculto y lo que necesitaba ser revelado, y posponer este encuentro comenzaba a parecerle más peligroso que afrontarlo. Tomó la decisión en silencio: iría tras esa persona, costara lo que costara. La verdad ya le exigía demasiado, y seguir huyendo solo prolongaría el dolor. El enfrentamiento era inevitable, y cuanto antes ocurriera, mejor. Esa noche, apenas durmió. Su mente trabajaba incansablemente, ensayando escenarios, preparando respuestas, evaluando riesgos. Cada posibilidad traía consigo miedo,
pero también una extraña sensación de control que nunca antes había tenido. El amanecer trajo consigo un profundo cansancio, pero también una firme determinación. Ya no era solo una mujer expulsada que intentaba sobrevivir, se había convertido en alguien que buscaba justicia, aunque esa palabra aún le pareciera lejana y abstracta. Empezó el día con paso decidido, aún sin saber exactamente cómo terminaría ese camino. La verdad ya no podía ignorarse, y cada segundo de retraso parecía una concesión al silencio que la había destruido casi por completo. La ciudad permanecía indiferente a su lucha, los coches pasaban, la gente seguía con sus rutinas, nadie imaginaba lo que estaba a punto de emerger de las sombras, pero eso ya no importaba tanto. Ya no necesitaba la validación de quienes la habían abandonado. El miedo a ser silenciada de nuevo aún existía, pero ahora lo acompañaba algo más fuerte, la convicción de que su historia merecía ser contada, aunque fuera incómoda, aunque sacudiera estructuras cuidadosamente mantenidas. Sentía que se acercaba a un punto crítico, donde las decisiones tendrían consecuencias irreversibles. El pasado y el presente comenzaban a colisionar con fuerza, y el impacto de este encuentro prometía cambiar todo a su alrededor. La mujer que la sociedad había expulsado ahora avanzaba con conciencia y valentía, sabiendo que no había garantía de victoria, pero segura de una cosa: volver al silencio ya no era una opción posible, la verdad exigía espacio, y ella estaba lista para afrontarla. El encuentro que había evitado durante tanto tiempo finalmente comenzó a tomar forma en su mente, ya no cabía posponerlo. Todas las pistas apuntaban al mismo desenlace, el pasado exigía una confrontación, e ignorarlo ahora sería traicionar todo lo que había reconstruido en su interior. Incluso con el miedo latiendo con fuerza, siguió adelante. Al llegar al lugar indicado por la última información, su cuerpo reaccionó antes que su mente, le sudaban las manos, se le cortaba la respiración. Ese espacio albergaba recuerdos enterrados a la fuerza, era allí donde se distorsionaban verdades, se sellaban acuerdos y se decidían destinos sin consentimiento, y ahora regresaba para romper ese ciclo. Esperó el momento oportuno, observando desde la distancia. Cada detalle era analizado con cuidado, tiempos, movimientos, patrones repetidos. Nada podía dejarse al azar, cualquier error podía delatar su presencia, y sabía que no tendría una segunda oportunidad si la descubrían prematuramente. Cuando finalmente vislumbró a esa persona de su pasado, sintió el impacto recorrer todo su cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse, años de silencio comprimidos en unos pocos segundos. Ese rostro confirmó todo lo que su intuición le gritaba, la conexión era real y la verdad estaba más cerca que nunca. No se acercó de inmediato, necesitaba estar segura, observar gestos, reacciones, palabras dichas al azar. Cada movimiento confirmaba que esa persona cargaba con un peso invisible, algo sin resolver, algo que nunca se olvidaba del todo, ni siquiera con el paso de los años. El recuerdo de viejas conversaciones regresó con fuerza, frases que entonces parecían banales ahora cobraban un nuevo significado, advertencias disfrazadas, miedos contenidos, todo apuntaba a una verdad que se había ocultado por conveniencia y temor a consecuencias mayores. Su corazón latía con tanta fuerza que temía ser escuchada, pero mantuvo una postura firme. Necesitaba elegir el momento exacto, no podía dejar que las emociones la dominaran. Ya no era una mujer en decadencia, era alguien que había sobrevivido a lo peor y ahora buscaba respuestas. Cuando finalmente se acercó, la mirada intercambiada fue suficiente para confirmarlo, hubo reconocimiento inmediato, sorpresa contenida, culpa disimulada. Ninguno de los dos necesitó decir nada en ese momento, el pasado se había interpuesto inevitablemente entre ellos. Las primeras palabras fueron cautelosas, mesuradas, llenas de silencio entre una frase y la siguiente. Nadie quería decir demasiado, pero ya no había forma de fingir normalidad. La atmósfera era densa, cargada con todo lo que nunca se había dicho cuando debía haberse dicho. Escuchó justificaciones vagas, intentos de minimizar los acontecimientos, explicaciones incompletas, pero ahora veía más allá de las palabras. Cada vacilación revelaba una parte de la verdad, y esto la fortalecía, confirmando que sus sospechas no nacían del dolor, sino de la realidad. La confirmación llegó indirectamente, un detalle que se coló, una frase mal calculada, y en ese momento todo encajó. La habían usado, descartado y silenciado para proteger una estructura mayor, y esta revelación cayó como un peso inmenso, pero también como una liberación definitiva. Surgió la ira, intensa y legítima, pero no explotó. Transformó este sentimiento en control, escuchar hasta el final era esencial. Cada palabra pronunciada podía ser importante, y ella no estaba allí para gritar, estaba allí para comprender y exponer. El miedo cambió de bando en ese momento, lo percibió en la mirada de la otra persona. La seguridad de antes se había desvanecido, el pasado que debería haber permanecido enterrado estaba allí, respirando,
exigiendo espacio, y esto le causó una evidente incomodidad. Salió de esa reunión sin hacer promesas ni amenazas, no las necesitaba. La verdad ya había sido revelada. Ahora poseía algo aún más valioso que las sospechas, la confirmación, y eso cambió por completo el juego. El peligro se intensificó después. Lo sentía en su cuerpo, en la atmósfera, algo se había roto. La protección del silencio comenzaba a fallar, y quien siempre se había sentido segura ahora necesitaba actuar para mantener las apariencias. Empezó a moverse con aún más cautela. Sabía que estaba más expuesta, pero también más fuerte. El conocimiento cobró fuerza, y con él, la responsabilidad de decidir cómo y cuándo revelarlo todo. Durante la noche, organizó mentalmente cada detalle de lo que había escuchado, cada contradicción, cada confirmación. Todo necesitaba ser recordado con precisión. La memoria se convirtió en su archivo más importante. La miseria seguía siendo su realidad visible, pero internamente ya había cruzado un punto decisivo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era preparación. Cada día tenía un propósito, cada paso formaba parte de algo mayor. Comprendió que la verdad no llegaría de un solo golpe, sino como una secuencia de revelaciones, y que esto requeriría paciencia, inteligencia y resiliencia emocional, cosas que había aprendido a las duras penas. Empezó a surgir una sensación de justicia, aún distante, pero real, no como una venganza ciega, sino como una reparación, como una oportunidad de recuperar lo que le habían arrebatado, incluyendo su identidad y dignidad. El miedo a ser desacreditada aún existía. La sociedad tiende a proteger sus versiones convenientes, pero ahora ya no estaba sola con sus dudas. Había hechos, conexiones y testimonios implícitos. Empezó a imaginar el impacto de la verdad saliendo a la luz, estructuras tambaleantes, nombres cuestionados, silencios rotos. Esto le causó miedo y satisfacción, pues sabía que alguien finalmente tendría que responder por sus actos. El pasado que había intentado destruirla se estaba convirtiendo en su mayor arma. Cada herida contenía información, cada caída escondía un motivo, y estaba lista para usarlo todo a su favor. Mientras caminaba esa noche, sintió algo que no había sentido en años, una esperanza real, no ingenua, sino basada en hechos. La mujer expulsada de la sociedad se preparaba para el momento más decisivo de su historia. Sabía que el siguiente paso sería el más peligroso de todos. Exponer la verdad significaba enfrentar consecuencias impredecibles, pero también significaba escapar finalmente de la miseria simbólica en la que la habían sumido, y esta vez, no se rendiría. El paso final comenzó en silencio, como todo lo que realmente cambia una historia. Sabía que no habría ningún anuncio, ninguna advertencia previa. La verdad rara vez pide permiso para existir, simplemente encuentra un resquicio y se impone, y ahora ese resquicio estaba abierto ante ella. Pasó días observando el momento oportuno, comprendiendo cuándo la verdad tendría más impacto que la resistencia. A la sociedad le gustan las narrativas prefabricadas, pero se desmorona ante hechos irrefutables, y ella había aprendido exactamente dónde esas estructuras eran más débiles. La decisión de revelarlo todo no fue impulsiva, sino por agotamiento. Cargar con esa verdad sola ya no era posible. El silencio que una vez la protegió ahora la asfixiaba, y hablar se había convertido en una necesidad vital, no solo en un acto de valentía. Eligió un camino donde su voz no podía silenciarse fácilmente, donde la historia no dependía únicamente de la credibilidad que se le había negado durante años. La verdad necesitaba caminar sola, respaldada por evidencias, conexiones y contradicciones imposibles de ignorar. Cuando dio el primer paso, no hubo una reacción inmediata. El mundo suele ser lento para notar las grietas. Pero tras las apariencias, el impacto comenzó a extenderse inevitablemente, como una ola silenciosa que arrasaba estructuras antiguas. Quienes siempre se habían sentido intocables comenzaron a actuar a la defensiva, los discursos cambiaron, surgieron silencios donde antes había seguridad, y esto confirmó que había dado en el clavo. La verdad estaba haciendo exactamente lo que debía. Observó todo desde la distancia, aún invisible para muchos, pero consciente de que su historia ya no podía ser borrada. Una vez expuesta, la verdad arraiga y es difícil de arrancar, incluso cuando se intenta desacreditarla. La reacción de la sociedad estaba dividida. Algunos cuestionaban, otros negaban, muchos preferían no posicionarse, pero lo más importante había sucedido. El problema existía, el silencio se había roto y eso ya no podría revertirse. La miseria que la había atormentado durante tanto tiempo comenzó a perder su poder, no de inmediato, sino simbólicamente. Ya no se veía como algo desechable, y este cambio interno se reflejó en cada decisión que tomó a partir de ese momento. Enfrentó intentos de intimidación, miradas hostiles, amenazas veladas, pero ahora estaba preparada. La verdad le había dado algo que nunca antes había tenido: apoyo, aunque parcial, aunque cuestionado,
era suficiente para continuar. El pasado que había intentado destruirla ahora se analizaba desde una perspectiva diferente. Hechos previamente ignorados comenzaron a revisarse, surgieron preguntas donde antes había habido certeza absoluta, y esto desmanteló lentamente la narrativa que había justificado su expulsión. Se dio cuenta de que no necesitaba convencer a todos. La verdad no funciona así. Bastaba con que se supiera, que estuviera disponible, que cualquiera que quisiera ver pudiera acceder a ella, y eso ya era una poderosa forma de justicia. El miedo a ser olvidada de nuevo aún existía, pero ahora venía acompañado de algo más fuerte, la conciencia de que su historia había dejado huellas, aunque intentaran borrarlas de nuevo, el registro ya existía. Con el tiempo, las puertas comenzaron a abrirse, no por lástima, sino por un reconocimiento tardío. La gente comenzó a escuchar, a preguntar, a reconsiderar, y esto, aunque llegó tarde, le devolvió parte de lo que le habían robado. Aún cargaba con profundas cicatrices. La verdad no borra el sufrimiento soportado, pero le da sentido, y esto cambia por completo su forma de seguir adelante. El dolor deja de ser castigo y se convierte en testimonio. La mujer a quien la sociedad expulsó no regresó al mismo lugar que antes. Era imposible, pero tampoco permaneció en la miseria. Construyó un nuevo espacio, no otorgado, sino conquistado con resistencia y verdad. Comprendió que la justicia no siempre llega como castigo inmediato. A veces llega como reconocimiento público de una mala acción, como la ruptura de una mentira colectiva, y eso, en sí mismo, transforma destinos. La sociedad siguió adelante, como siempre, pero ahora arrastraba una fisura en su narrativa cómoda, y esa fisura la abrió alguien que intentó ser borrado, alguien que sobrevivió cuando se esperaba la desaparición. No se convirtió en una heroína a los ojos de todos, ni lo necesitaba. Su victoria no dependía de los aplausos, sino de una existencia plena, de poder caminar sin cargar con una culpa que nunca fue suya. El olvido que la condenaba fue reemplazado por el recuerdo, aunque selectivo, aunque incómodo. Su historia comenzó a existir en la esfera pública, y nadie podría arrebatársela de nuevo. Todavía enfrentaba desafíos, reconstruir una vida lleva tiempo, pero ahora cada paso se daba con conciencia, dignidad y propósito, cosas que ninguna sociedad puede arrebatar cuando alguien decide no permanecer en silencio. La verdad reclamó su espacio, tal como se prometió, no como una explosión, sino como permanencia. Permaneció, resistió y se transformó, silenciosa e implacablemente. La mujer que se había hundido en la miseria tras ser expulsada ahora caminaba con su propia historia en las manos, sin pedir permiso, sin agachar la cabeza, sabiendo que sobrevivir era solo el principio. El final de ese viaje no fue un cierre definitivo, sino un sólido nuevo comienzo, construido sobre lo que intentaron ocultar. La verdad, cuando emerge, no devuelve el pasado, sino que cambia por completo el futuro.